Los soviéticos amenazan a Tito. El mariscal Tito dirige 2 días de celebración en Belgrado para conmemorar el 4º aniversario de la República Yugoslava. Los camarógrafos de Pate nos envían las primeras imágenes de Yugoslavia desde que el país se volvió comunista hace 18 meses. Hoy el ejército de Tito, que luchó contra los nazis, se prepara para repeler la ocupación soviética. Aunque las celebraciones duran hasta tarde, los yugoslavos encuentran tiempo para reflexionar sobre su futuro. Este país, que solía ser un satélite ruso, se encuentra ahora en una posición neutral precaria entre el Oriente y el Occidente. Han desaparecido los retratos de Stalin de las calles. El cobre que antes era enviado a la Unión Soviética es vendido a Occidente a cambio de dólares y libras. Gracias a su terreno escarpado y con la ayuda de Occidente, Yugoslavia confía en que podrá resistir el ataque a pesar de que Tito es comunista. Occidente ha aceptado ayudarlo, pues si Tito logra resistir a Stalin, se vuelve mucho menor la posibilidad de que Moscú llegue a dominar el mundo. Tito, su propio jefe. En 1944 fue el Ejército Rojo el que liberó a Belgrado de los alemanes y a Serbia de las fuerzas anticomunistas del general Mihailovich. Después de que Stalin le otorgó a Tito el poder en bandeja, debió pensar que este era muy desagradecido, pues enseguida comenzó a ser independiente. Pero Stalin permitió que Tito se saliera con la suya. Hoy en día sabemos que su decisión cambió el rumbo de la historia en Yugoslavia. Tito había entrado en Belgrado con el Ejército Rojo, que luego lo transportó a Moscú. En septiembre de 1944, Tito le comentó a Stalin que le preocupaba que las fuerzas occidentales ayudaran a liberar a Yugoslavia. Temía que interfirieran con sus planes políticos para la nación. Había rechazado los ofrecimientos de ayuda de Gran Bretaña y Estados Unidos para vencer a los alemanes, a pesar de que con eso hubiera salvado miles de vidas yugoslavas. Los aliados de Occidente eran sumamente populares entre el pueblo y los rangos inferiores del ejército, pero eran muy poco populares en otros sectores. En especial, entre la alta jerarquía del ejército, que temía que los aliados influenciaran en la opinión pública, evitando así que ellos tomaran el poder. Conspiraban todo el tiempo. Nos trataban de forma sospechosa. Después de todo, eran comunistas de extrema izquierda, seguidores de Stalin, que habían aceptado nuestra cooperación porque tenía valor militar, y ellos tenían valor militar para nosotros. Fue una unión por conveniencia. Una vez que Churchill decidió ayudar al ejército de Tito, en vez de a los anticomunistas de Mihailovich, comenzaron a llegar las armas y las municiones. Bajaban los aliados en paracaídas. Churchill envió hasta a su propio hijo, Randolph, para mostrar su apoyo personal a la causa de Tito. Los aviones que traían municiones se llevaban a los heridos, que muchas veces habían permanecido camuflados en las pistas de aterrizaje durante días. Churchill pensó que las armas serían usadas contra los nazis, pero muchas veces eran utilizadas contra las fuerzas del general Mihailovich, el rival político de Tito. La mayoría habían sido heridos luchando contra los chetniks, como se conocía a los anticomunistas. De hecho, la mayoría de las muertes fueron causadas por otros yugoslavos. Cargué mi avión con soldados de Tito heridos 5 o 6 veces. A los que estaban graves, les preguntaba si sufrían mucho y les daba un cigarrillo. Casi todos respondían a mi pregunta del siguiente modo: mi herida es grave, pero no me importaría si me hubiera herido el enemigo. Sin embargo, me hirió mi propio hermano. Había sido herido por un chetnik. Cuando Tito obtuvo el reconocimiento aliado en 1943, dejó de pelear contra los alemanes y se dedicó a sacar a sus enemigos políticos de Yugoslavia.
Se dio cuenta de que un grupo guerrillero jamás podría vencer a los alemanes y la liberación de su país estaba en manos de los aliados. Pero esa no es la versión oficial de lo que pasó en la guerra. El mito oficial dice que Tito lanzó sus fuerzas contra los alemanes y que, a diferencia del resto de la Europa ocupada, Yugoslavia se liberó a sí misma. Pero los registros alemanes muestran que los ataques de Tito eran intermitentes y muy periféricos. La decisión del comando alemán de retirar sus tropas de los Balcanes fue dictada no por el ejército de Tito, sino por la presión aliada en los frentes oriental y occidental. Según los aliados, el ejército de Tito no colaboró para evitar la retirada de los alemanes. Los alemanes se retiraron tranquilamente, mientras los partisanos se concentraban en destruir a los enemigos políticos de Tito. Esa era la prioridad. Una vez conseguido ese objetivo, la segunda prioridad era dirigirse lo más rápido posible hacia la región occidental de Yugoslavia, para llegar allí antes que los aliados que habían estado subiendo por la bota de Italia. Querían llegar a Trieste antes de que llegaran los norteamericanos y los británicos. Las imágenes recién recibidas muestran claramente que Tito ha desplegado su ejército en la zona de Trieste con una intención puramente militar. Para quienes esperamos que se realice una conferencia pacífica en las Naciones Unidas para resolver el conflicto de la zona, las imágenes son confusas y alarmantes. Los yugoslavos han organizado un sistema de guardia continua en la ciudad. Aun cuando no están en servicio, los soldados de Tito llevan sus armas consigo. Sin embargo, los soldados británicos caminan por las calles desarmados y es posible que esto sea lo que evita que estalle una confrontación. El intento de Tito de capturar Trieste fue la gota que derramó el vaso de Churchill. En 1945, desilusionado, comenzó a decir que Tito era un líder comunista fanático. El 11 de mayo le envió una nota a Anthony Eden, su secretario de Relaciones Exteriores, diciéndole que había perdido su admiración por Yugoslavia y su líder. Eden, que jamás había apoyado a Tito, respondió: «Los Estados Unidos jamás han apoyado nuestra política pro-Tito. Siempre ha sido muy difícil lograr que colaboren con nuestros esfuerzos en Yugoslavia. Ahora debemos explicarles que después de todo Tito nos decepcionó». El 11 de abril, Churchill pidió un registro de los soldados británicos que estaban a merced de esa gente salvaje. Hablaba de los hombres de Tito. Una semana después, le dijo al embajador británico en Washington que había dejado de confiar en Tito el día que se levantó en Vis. El 20 de mayo pidió un informe completo sobre Tito. ¿Era cierto que había sido educado durante 4 años en una universidad comunista? ¿Era cierto que había esperado las órdenes del Comité Soviético para atacar a los alemanes en vez de hacerlo cuando entraron a territorio yugoslavo? Ese mismo día le escribió a Eden: «Ten mucho cuidado con nuestro ejército en Yugoslavia. Tengo miedo de que Tito los tome como rehenes». Los hombres de Tito habían llegado a Trieste solo horas antes que los aliados. Para sorpresa de Churchill, el comandante en jefe británico no quería atacar a los yugoslavos porque los soldados británicos creían que eran fuerzas aliadas. Pero después de varias semanas, en las cuales los yugoslavos arrestaron y mataron a cientos de civiles locales, los soldados aliados aceptaron atacar. Tito se retiró cuando se dio cuenta de que Stalin no lo ayudaría. La no colaboración de Stalin fue una sorpresa para Tito, que se había estado comportando como un seguidor fiel de la Unión Soviética. Muchos historiadores creen que el apoyo que le dio Churchill a Tito convenció a Stalin de intervenir en los Balcanes y en Europa Oriental. Algunos dicen que cuando Tito tomó el poder en Belgrado, los soviéticos estaban a punto de invadir Grecia. Si Grecia se hubiera vuelto comunista, Italia hubiera estado en peligro. Y si Italia se hubiera vuelto comunista, Francia también habría sido afectada. En otras palabras, la imposición del comunismo en Yugoslavia pudo causar un cambio político en gran parte de Europa. Si recuerdan,
se comentaban porcentajes de influencias políticas en los países de Europa. En Grecia se decía que la influencia era 80% británica y 20% soviética. En Yugoslavia, 50% británica y 50% soviética. No podíamos usar nuestro 50% porque no teníamos a nadie en la zona. En Grecia sí había fuerzas, pero Stalin se portó bien allí. Pienso que si hubiéramos colocado fuerzas en Yugoslavia, hubiéramos cambiado el rumbo de la historia en esa región de Europa. Le hubiéramos ahorrado 40 años de dictadura comunista al pueblo yugoslavo. Además de Trieste, Tito quería conquistar Corintia, la provincia sur de Austria que está en la frontera con Yugoslavia. Aquí se habían reunido los restos del ejército alemán, quienes preferían entregarse a los aliados que a los rusos, pues sabían que serían mejor tratados. También estaban en Corintia los chetniks de Mihailovich, que habían logrado escapar de las garras del ejército rojo y las fuerzas de Tito. Pero a diferencia de Trieste, aquí los aliados no impusieron su presencia militar. Los aliados apaciguaron a Tito mediante la entrega de las fuerzas contrarrevolucionarias de Mihailovich. Fue un gran error entregar a los soldados de la resistencia del general Mihailovich que se habían refugiado en esa región de Austria. Después de todo, los chetniks eran yugoslavos patriotas, pero anticomunistas. Lamentablemente en la guerra se cometen grandes errores. Esos pobres soldados fueron arriados hasta la estación ferroviaria por los británicos, quienes les prometieron enviarlos a Italia, donde podrían empezar una nueva vida. Solo después de ser encerrados en los vagones, algunos comenzaron a dudar de la promesa. Cerca de la estación había una bifurcación en la vía. Una iba hacia Italia, otra a Yugoslavia. Cambió el rumbo y quedaron condenados. El convoy entró a un túnel. Del otro lado estaba Yugoslavia. Los testigos aún recuerdan los gritos de desesperación de los chetniks y sus familias que habían descubierto el engaño. Este es un episodio oscuro en los anales de la justicia y honestidad británica. El tren viajó por Yugoslavia hasta llegar a la lejana región montañosa de Kocheva, donde los esperaban sus verdugos, fieles a Tito. Los hicieron desnudarse, les ataron las manos con alambre y los hicieron correr por aquí. Se adentraron más y más en el bosque, oyendo los gritos horribles de quienes les habían precedido, hasta que llegaron a esta pequeña colina arbolada. Más allá había una cañada donde los arrojaban y luego detonaban dinamita. El episodio se repitió muchísimas veces hasta que los 20,000 chetniks y sus familias fueron destrozados por las terribles explosiones. Hace poco se descubrieron los restos de los soldados traicionados. Milovan Gilas, quien fuera uno de los hombres más cercanos a Tito, admite que el ambiente estaba lleno de deseos de venganza. Dice que los aliados de Tito mataron a demasiadas personas. Finalmente Tito detuvo las masacres porque ya nadie le temía la muerte. En la actualidad se calcula que murieron más de 300,000 personas durante ese periodo. Es difícil describir el terror que se vivió en Yugoslavia en 1945 y 1946. Mucha gente era arrestada sin razón y la mayoría era asesinada por los partisanos de Tito. Ha sido llamada la Primavera Roja. En mi opinión, el terror duró más tiempo. Fueron más bien 2 años rojos. Mucha gente era asesinada sin razón evidente.
Eran acusados de colaborar con la resistencia, pero en realidad eran personas que no les gustaban a los comunistas. El propósito de estas liquidaciones, como eran llamadas en ese entonces, era sembrar el pánico en cualquiera que pensara siquiera resistirse o hacerle frente a la dominación comunista. Había una lista con puntos negros. Unas 8,000 personas habían sido marcadas para ser castigadas por no haber colaborado lo suficiente con las fuerzas de Tito durante la guerra. Al final, no importaba lo que uno había hecho en la guerra. Yo creí que estaba protegido por haber luchado con los partisanos de Tito. Pero fue todo lo contrario. A veces, hasta esto era peligroso, porque muchos eran acusados de haber sido traidores a la causa, a pesar de haber luchado con las fuerzas aliadas de Tito contra los anticomunistas. Los comunistas eran guiados ideológicamente por el deseo de eliminar al enemigo del pueblo. Esto fue lo que hizo que los comunistas arreglaran los asuntos de una forma tan sangrienta. Nadie quería decir ni una sola palabra porque de inmediato eran apresados y ejecutados. Usando las cifras que tenía de Eslovenia, llegué a calcular que en un momento había 200,000 personas encarceladas al mismo tiempo por razones políticas. Tito pensaba que debía destruir el movimiento nacional serbio para garantizar el éxito de su revolución comunista en Yugoslavia. Por eso se puso en rigor una política del terror después del genocidio de los Chetniks y durante el año que siguió al final de la guerra. Él debía destruir las fuerzas de resistencia anticomunista que aún existían en ciertas partes de Serbia. Algunos sobrevivieron hasta 1949 y todavía estaban luchando contra los comunistas. Algunos fueron obligados a dejar el país y escapar de cualquier forma que fuera posible hacia otros países. Algunos fueron encarcelados durante 20, 25, 18 o 15 años, dependiendo, pero el movimiento fue aplastado gracias a que había sido tildado de ser un movimiento traidor a la patria. Tuvieron que hacerlo así. Tito tuvo que inventar una blasfemia para justificar el genocidio de todo el movimiento Chetnik. No los venció en el campo de batalla, sino que los convirtió en antiángeles, demonios que querían destruir al pueblo yugoslavo. El demonio principal, el enemigo de Tito, Mihailović, fue finalmente capturado en marzo de 1946, después de un despliegue en masa de todo el ejército yugoslavo en diferentes regiones del país. Fue llevado a juicio 4 meses después con toda la propaganda política que venía al caso. Se preparó un tribunal especial y fueron invitados periodistas de todo el mundo. Para tratar de probar su culpa, Mihailović fue enjuiciado junto a otros obvios colaboradores de los alemanes. Las pocas esperanzas se desvanecieron cuando el fiscal Miloš Minić, quien luego sería ministro de Relaciones Exteriores, declaró que el propósito del juicio no era resolver disputas, sino eliminar al enemigo del pueblo. Optuženi Mihailović Dragoljub Draža. Churchill, avergonzado, trató de persuadir a Attlee, quien lo había reemplazado, para que interviniera. Attlee se negó. Teníamos declaraciones de 200 personas dispuestas a volar a Yugoslavia para aparecer en el juicio y declarar a favor de Mihailović. Pensábamos que teníamos datos pertinentes al caso. Sin nuestro testimonio, era imposible brindarle un juicio justo al acusado. El Departamento de Estado envió nuestro mensaje al Tribunal de Belgrado. La respuesta fue: la culpa de Mihailović ya ha sido decidida. No tiene sentido que los norteamericanos vengan a atestiguar.
Federativne Narodne Republike Jugoslavije vojno veće osuđuje Mihailovich se reunió 2 veces con Tito, lo tuvo en sus manos, pudo haberlo matado, pero respetó las leyes internacionales. Cuando Tito atrapó a Mihailovich, se aseguró de que lo ejecutaran lo antes posible. 24 horas después de la sentencia y sin derecho a apelar, Mihailovich fue ejecutado sin más demora. Quise hacer mucho e inicié muchas cosas, dijo él, pero fui arrastrado por los vientos de la historia. Creo que era inevitable. Tuvo que ver con lo que pasaba en el mundo en aquel entonces. Fueron los vientos de la historia, como dijo él mismo. Habiéndose deshecho del demonio Chetnik, Tito trató de llenar el vacío, cubriendo el país con grandes monumentos a los logros de sus soldados. Sin importar que muchos de esos logros solo eran mitos, como tampoco les importó a quienes lo apoyaban en Occidente. El historiador de la Central de Inteligencia en Yugoslavia expresó: si la historia es propaganda del vencedor, entonces es natural que la historia de Tito y sus partisanos haya sido más conocida que la del perdedor Mihailovich, como aconteció en la Gran Bretaña. Tito tuvo la suerte de que muchos oficiales británicos que llegaron a conocerlo fueron seducidos por su personalidad y su capacidad de vender su proyecto político como si fuera el mejor para la región. La imagen que se pintó de la revolución comunista fue una imagen romántica, una imagen mítica muy poderosa. Había una gran nostalgia que fue usada para inventar una versión de la historia que se repitió una y otra vez durante más de 50 años sin que muchos pudieran revisarla. Fue un instrumento de la propaganda. Algunas de estas imágenes procomunistas, como las llamó Davidson, aparecieron justo cuando se comenzó a cuestionar a Tito en Occidente. Recuerden que Tito estuvo a punto de luchar contra los británicos cuando acabó la guerra. Al aparecer estas memorias, Tito se convirtió en un David contra Goliat. Se volvió el símbolo de un valiente que luchó contra el monstruo estalinista. No convenía crear una imagen negativa de Tito, porque a Occidente le convenía que él estuviera en el poder. Ese mito ha sobrevivido y fue alimentado por una generación que apenas ahora está llegando a su fin. Tito subió al poder en parte gracias al apoyo de la influencia de izquierda, los revolucionarios, los comunistas que poblaban los diversos servicios secretos del mundo. Fueron una influencia importante que lo ayudó mucho, pero siempre pensé que en gran parte Tito subió al poder no tanto gracias a ellos, sino más bien gracias al apoyo que recibió de Occidente. Tal como sucedió en el pueblo natal de Stalin, Tito se aseguró de que su pueblo natal se convirtiera en un sitio de peregrinaje como culto a su personalidad. De un total de 15 hermanos, solo 8 llegaron hasta la niñez, y de ellos solo 4 llegaron a adultos. Tito siempre fue un luchador. Como Tito había usado tácticas tan sanguinarias durante la primera parte de su reinado político, siempre quedó el temor de que volviera a usar esas tácticas. Y así se evitaron muchos levantamientos en su contra. La gente siempre le temía y admiraba su carisma. Tenía la capacidad de aterrorizar al pueblo y al mismo tiempo crear una imagen popular muy efectiva. Para Churchill, la ejecución de Mihailovich después del intento de invadir Trieste había colmado el vaso. Tanto el periódico belga Europa Amérique como el semanario británico Time and Tide publicaron comentarios que había hecho durante una cena en Bruselas. Durante la guerra creí que podía confiar en Tito, pero ahora estoy consciente de que cometí un grave error. Su secretario privado, Sir John Colville, dijo que estas notas reflejan la opinión del señor Churchill y no creo que le moleste su publicación, aunque no creo que lo admita públicamente a menos que sea acosado. Lo cierto es que esa es su opinión.
Si Churchill hubiera seguido en el poder, creo que todo hubiera sido diferente. Pero el mito de Tito fue alimentado por la toma de poder de los socialistas en Gran Bretaña. A ellos no les convenía cambiar nada. De hecho, preferían tener a Tito en Yugoslavia más que a la familia real en el trono. Y luego, en 1948, cuando Occidente empezó a enterarse de las monstruosidades cometidas por el régimen de Tito, ocurrió el distanciamiento entre Tito y Stalin. Este distanciamiento sorprendió mucho a Tito, pues había hecho todo lo posible para complacer a Stalin. El rompimiento de los dos fue bienvenido en Occidente, donde muchos dijeron que lo esperaban desde hacía tiempo. Lo primero que noté en Tito, cuando fui enviado a entrevistarlo, fue que no era un líder comunista común y corriente como otros que había conocido en varias partes del bloque soviético. Al contrario, era muy independiente y se consideraba sumamente importante. Era capaz de discutir cualquier concepto con gran capacidad política y nunca se dejaba convencer. En ese momento supe que tarde o temprano tendría problemas con los rusos por su personalidad. No hay duda de que sabía que obtendría el apoyo de los británicos para resistir una invasión rusa. Y tenía razón. Attlee le informó a Stalin que no toleraríamos la intervención de la Unión Soviética en territorio yugoslavo. Occidente estaba dispuesto a ayudar a cualquiera que quebrantara la solidez del bloque comunista en esa época, en particular porque temían la expansión soviética. Tito sabía que tenía esa carta en la mano. No había diferencias ideológicas entre él y Stalin. Aún era comunista y siguió siéndolo hasta el día de su muerte. Pero vio la manera de emanciparse, de obtener independencia del bloque soviético y el poder de Stalin. Quiso convertirse en un dictador absoluto que no respondió a las órdenes de nadie y lo logró. Después de distanciarse de Stalin, o más exactamente, después de que Stalin expulsó a Tito del bloque soviético, Tito fue protegido por Occidente. Creo que Occidente le ofreció demasiada protección y eso le favoreció. Occidente pudo obligarlo a ser más flexible en sus políticas internas y a adoptar más valores occidentales, pues lo estaba ayudando a resistir una posible invasión soviética. Podrían haber logrado que fuera más abierto con los políticos más democráticos de Yugoslavia y se impusiera un régimen menos dictatorial, pero no lo hicieron. Ni siquiera trataron. La consecuencia de esta pelea entre Stalin y Tito fue que el Occidente decidió ayudar a Yugoslavia porque es lo que parecía más conveniente en ese momento. No nos olvidemos que era la época de la Guerra Fría. No importaba que Yugoslavia fuera comunista. Lo importante era que se había rebelado contra el bloque soviético. Occidente esperaba causar confusión entre los comunistas de Europa Oriental mediante su apoyo a Tito. Eso era lo que esperaban. Ese era su plan. Desde la Yugoslavia de Tito recibimos las primeras imágenes de posguerra que muestran banderas de Occidente. Hace 6 años, Tito, un líder guerrillero entrenado en Moscú, estableció su régimen en Yugoslavia. Hoy ya no es un guerrillero y después de haber derrotado a los nazis en su propio territorio, se prepara para defenderse de los rusos. Fue Tito quien decidió que Yugoslavia no sería gobernada desde Moscú, sino desde su capital, emplazada junto al Danubio Azul, Belgrado, donde se han iniciado grandes cambios. Todavía hay falta de transporte público, pero ya han desaparecido los retratos de Stalin de los edificios públicos.
Hoy en día, los residentes de Belgrado hacen fila durante horas para ver películas norteamericanas en los cines donde antes se proyectaban propagandas soviéticas. Desde su embajada en Belgrado, el Departamento de Estado vigila ansioso el acercamiento de Tito hacia Occidente. Los diplomáticos norteamericanos en Belgrado se apresuraron a hacer las paces con Tito. Se volvieron comunes los banquetes en el jardín de la embajada. Tito, a su vez, vio la oportunidad de resolver los problemas del país con el apoyo financiero de Occidente, el cual aceptó ayudarlo de inmediato. El régimen marxista tenía arruinado al país. Tito no abrigaba intenciones de ofrecer nada a cambio, pero eso no detuvo a los norteamericanos. En esa época, el enemigo del enemigo era considerado un amigo. Sobrevivió a la disputa con Stalin porque usó los métodos de él para erradicar a quienes apoyaban a la Unión Soviética dentro de Yugoslavia. Tito fue tan poco escrupuloso como lo había sido Stalin. Tito era visto como un David que luchaba contra Goliat, Stalin. Pero en Yugoslavia, Tito era Goliat. Yugoslavia tenía su propio gulag en las áridas islas del Adriático, a donde eran enviados muchos comunistas. Mientras Stalin consideraba si había hecho lo correcto al tratar de poner a Tito en su lugar, Tito se divertía con el juego político. Decidió hacerle una visita a un país de Occidente que también era un enemigo conocido. Noticia especial, llega Tito. El buque Galev trae al mariscal Tito, presidente comunista de Yugoslavia, quien ha venido a visitar Londres. El Galev no puede navegar río arriba, así que hace su última parada en el puerto para dejar bajar al prestigioso visitante. A pesar de haber sido retrasado por la neblina, el sol brilla sobre Londres cuando el mariscal Tito ve la ciudad por primera vez, pasa a la Torre de los Ingleses y se dirige hacia Westminster. A la sombra del Parlamento, la lancha se acerca al muelle. Los espectadores han sido alejados para que el mariscal pueda saludar al duque de Edimburgo, al señor Churchill y al secretario de Relaciones Exteriores, Sir Anthony Eden, que acaba de regresar de los Estados Unidos. El almirante Sir Roger McGriddle está entre las personas distinguidas que le dan la bienvenida a Gran Bretaña. Quiero asegurarle al pueblo de Gran Bretaña que el pueblo de Yugoslavia es su amigo y aliado, porque tenemos las mismas metas que el poderoso pueblo de Gran Bretaña. El duque de Edimburgo y el primer ministro acompañan al mariscal hasta la escalera del muelle, donde se despliega la Guardia Naval de Honor. Se han tomado estrictas medidas de seguridad para proteger al mariscal y solo se permiten a algunos espectadores. Miles de yugoslavos han sido investigados por Scotland Yard y mantienen vigilados a varios que se oponen a la visita del mariscal Tito. Esta es la primera vez que el mariscal abandona su país desde que se distanció de la Rusia comunista, y el servicio secreto del Departamento de Estado ha pedido la colaboración del MI5. El duque lleva el uniforme de almirante para esta ocasión especial. Habiendo terminado la inspección, el mariscal se prepara para una reunión corta con el señor Churchill. En el momento en que el mariscal entra en el vehículo blindado, explota una pequeña bomba a 40 metros de él. Se eleva una nube de humo, pero no hay heridos, y el convoy se dirige hacia Downing Street. Ningún espectador, excepto los periodistas y los camarógrafos, pueden acercarse a Downing Street cuando llega el mariscal.
Ni siquiera se sabe dónde está la casa de campo donde se hospedará el mariscal Tito. Pero adentro del número 10 de Downing Street, el presidente yugoslavo se relaja en compañía del primer ministro. No se nos ha dicho que discutirá el mariscal con el gobierno británico, pero sospechamos que Tito pedirá tres cosas: más ayuda financiera de Occidente, más armamento, en especial aviones, y una reunión con el gobierno italiano para discutir el tema de Trieste. Más tarde, el mariscal, acompañado una vez más por sus guardaespaldas, va desde Downing Street hasta Whitehall. El señor Churchill recorre el trayecto a pie. En Whitehall, una enorme ofrenda con las palabras «El presidente de la República Federal Popular de Yugoslavia» es colocada por el mariscal al pie del monumento en honor a los caídos en las guerras mundiales. Se termina la breve ceremonia y el mariscal Tito se despide de las cabezas de Estado. Las políticas de nuestras naciones pueden ser dispares, pero nos conviene a ambos trabajar juntos y Gran Bretaña le da una cálida bienvenida al presidente de Yugoslavia, Tito. Era muy astuto, muy inteligente, sabía cómo manejar cualquier situación y se hizo amigo de nosotros y de los rusos. Mientras Tito estaba en Londres, se corrió la noticia de que Stalin había muerto. Los nuevos líderes de Moscú, Khrushchev y Bulganin, estaban ansiosos por reparar la relación con Tito. Tito los invitó a su casa de verano para mostrarles su nuevo estilo de vida y sus posesiones materiales. En su opinión, el proletariado había ganado la lucha de clases y él era su representante. Por esa razón, tenía derecho a disfrutar los mismos lujos y privilegios que la realeza de antaño. Los líderes rusos quedaron impresionados, y esas reuniones repararon las relaciones que se rompieron con Stalin. A pesar de ello, los políticos de Occidente siguieron apoyando a Tito. Tito sabía que la mayor amenaza a su poder radicaba en Oriente, no en Occidente. El mariscal Tito sabía que la Unión Soviética acabaría por intervenir si consideraba que Yugoslavia había quedado totalmente fuera de su control político. Por esa razón, en 1956 y 1968, durante la Revolución Húngara y la Primavera de Praga, Tito le aclaró a los líderes soviéticos que, en su opinión, Hungría y Checoslovaquia debían quedar dentro del Pacto de Varsovia. Y por supuesto, colaboró con la Unión Soviética al entregar al ejército IMRI y a otros líderes de la Revolución Húngara a la KGB. Poco tiempo después, Tito fue invitado a la Unión Soviética, donde sus líderes lo esperaban para concretar la nueva amistad. Hasta le permitieron ver el estudio de Stalin. Tito debió disfrutar la visita al despacho donde se había planeado su caída. Tito quedó en una posición ideal, pues se convirtió en amigo de Oriente y Occidente y usó su alianza con los dos superpoderes para su propio beneficio. De esta manera, convirtió a su pequeño país atrasado en una de las presencias internacionales más importantes de la época de la postguerra. Noticias de Estados Unidos. El mariscal Tito ha sido invitado al portaaviones Coral Sea en las aguas que separan a Yugoslavia y observa el despliegue de tácticas de combate aéreo. Tito, un líder comunista que resiste las órdenes rusas, observa la capacidad militar de los norteamericanos. La isla de Brioni, en el mar Adriático, parece un sitio encantadoramente pacífico y atractivo. Fue aquí donde se realizó la reciente reunión del presidente yugoslavo y el secretario de Estado americano. El señor Dulles y su esposa fueron atendidos por el presidente y la señora Tito. Las imágenes muestran la reunión. También se discutieron temas políticos, como el futuro de los estados de Europa Oriental, la alianza de los Balcanes y la tensión en el Medio Oriente. El presidente Tito le hace una visita corta al coronel Nasser en Cairo. En la estación central de Cairo, el presidente yugoslavo, mariscal Tito, es bienvenido por el coronel Nasser, primer ministro de Egipto.
Con la tensión en el Medio Oriente, esta reunión adquiere gran importancia. El coronel Nasser le entrega una medalla al mariscal en el Palacio Presidencial. Los dos líderes se declaran en contra de una alianza con cualquiera de los dos superpoderes. Esta es una declaración importante, ya que muchas naciones pequeñas sueñan con lograr una posición neutral. El mariscal Tito, presidente comunista de Yugoslavia, llega a Nueva Delhi después de un viaje de 680 millas desde Bombay. El mariscal ha venido a reunirse con varios de los líderes de India para discutir una alianza entre los dos países. Junto al señor Nehru, primer ministro de la India, el mariscal Tito ha firmado una declaración que detalla la formación de un tercer bloque entre el este y el oeste. A pesar de negarlo, Tito, Nehru y Nasser formaron un tercer bloque que se convirtió en una espina para el Occidente, no solo por lo del Canal de Suez, sino también en las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas se convirtieron en una entidad antioccidental. Tito fue una de las primeras figuras políticas que se volvieron más famosas que su propio país. No era suficiente ser el líder carismático de una pequeña nación como Yugoslavia. Sin duda, la reputación internacional de Tito le dio credibilidad en las naciones del tercer mundo y le brindó una imagen monumental. Que algunos de esos líderes fueran tan corruptos como él no lo afectó en lo más mínimo. La mayoría de las naciones del tercer mundo se volvieron dictaduras y Tito se convirtió en una especie de modelo. Mostró cómo se podía gobernar a un país de forma totalitaria. No importaba si se era comunista o no. También mostró cómo se podía combinar una retórica antioccidental con ayuda financiera occidental. Supo usar los sentimientos de culpa occidentales y su sensación de responsabilidad para su propio beneficio político. Era necesario apoyar a Yugoslavia para alejar a la Unión Soviética y al Ejército Rojo del Adriático. En 1948, ese era el temor más grande de Occidente, que la Unión Soviética se expandiera hacia Europa Occidental. Por eso les convenía apoyar a Tito contra los soviéticos. Luego, Tito usó la inercia burocrática que decía, ya estuvimos brindando ayuda. ¿Por qué no continuar? Tito se benefició muchísimo con la Guerra Fría. Se mantuvo siempre neutral y fue ayudado por ambas partes. Recibió ayuda financiera y política de ambos bloques. Era un embustero, un artista. Hasta Camelot le abrió las puertas cuando los Kennedy cayeron en las garras del encanto de Tito. Era todo un actor. Tito fue un fraude, fue una figura muy animada. Combinaba los atributos de Goring con los de Robert Maxwell. A pesar de que las mujeres le interesaban sexualmente, Tito siempre parecía sentirse más cómodo con los hombres. Su pasatiempo favorito era la cacería, y todos los años los miembros del cuerpo diplomático de Belgrado debían presentarse con sus avíos de caza. Nunca se sabrá si estas reuniones alteraban las opiniones o las decisiones políticas tomadas por el mariscal. Pero Tito se volvió más viejo y testarudo, y estas cacerías se convirtieron en las únicas ocasiones en las que se le veía. También esto permitía a Tito usar sus uniformes de lujo, cosa que disfrutaba mucho. Era un hombre que amaba el uniforme. Tenía un gran número de ellos, que con el tiempo se volvieron más elaborados. El lujo era muy importante para él. En sus memorias, Churchill recuerda que Tito llegó a su primera reunión vistiendo un uniforme que le fue diseñado por los soviéticos, mientras que él llevaba un traje informal. A pesar de que Churchill lamentaba haber apoyado a Tito durante tantos años, en la vejez llegó a admirarlo. Tito era un embaucador brillante, un hombre que usó la retórica comunista para lograr lo que quería. En otras palabras, usó al comunismo como herramienta de su propio poder y de su propio ego. El logro más increíble de Tito fue diseñar una constitución para Yugoslavia que regiría después de su muerte. Una constitución que jamás funcionaría para demostrar que solo Tito podía preservar la unión en una región tan dispar. Llevaba una vida extraordinaria. Tenía un ego inmenso,
Pero cuando sus herederos trataron de cobrar algo, descubrieron que muy pocos objetos eran de su propiedad. Tito no solo no creó una dinastía, casi no tuvo familia. El nombre de Tito era suyo. Su esposa, sus hijos no tenían derecho a usar ese nombre. Ellos eran solo bros. Él era el único Tito. No habría sucesor, no habría un Tito II. Su intención era dejar su imagen grabada a fuego en la historia. Nadie lo conocía. Nadie sabía si Tito seguiría siendo su amigo con el tiempo. Y con el paso de los años, todos los que lo apoyaron fueron descartados poco a poco. Era un egomaníaco. Tito era Tito, como la mayoría de los tiranos. Y él fue un tirano, aunque no el más grande del siglo XX. Identificó su destino con el destino del país y eso le permitió actuar de una forma sumamente deshonesta y sin escrúpulos, sin sentirse mal. Durante la época más dura de la Guerra Fría, Tito había logrado presentar su distanciamiento de Stalin como un destello de esperanza para Occidente. Muchos políticos de derecha, en especial de los Estados Unidos, que habían aborrecido su régimen, lucharon por mantenerlo en el poder a toda costa y ocultar todo lo que lo desacreditaba, aún después de su muerte. Solo con el Glasnost se supo la verdadera historia de Tito en Occidente. Pero fue el liderazgo de Tito en el Tercer Mundo el que le otorgó más beneficios a la causa soviética. Su enfoque de los asuntos económicos permitió que el Moscú anterior a Gorbachov alimentara pasiones antioccidentales en las capitales de los países no alineados. Al final, Occidente obtuvo muy poco por los millones de dólares que regaló a Yugoslavia durante la postguerra. Tito logró engañar a todo el mundo. Tanto Stalin como Churchill trataron de controlar a Tito, pero este no solo vivió más que ellos, sino que hasta el final de sus días fue su propio jefe.